En esta ocasión vamos a revisar el patrón de diseño Strategy. Este patrón propone crear una abstracción, o mejor dicho, vamos a crear una clase abstracta o una interfaz que nos permita cambiar dinámicamente el comportamiento de un objeto de acuerdo a ciertas condiciones. Para implementar el patrón de diseño Strategy, tendremos una interfaz que declare de forma abstracta los métodos que van a ser implementados de forma específica por las implementaciones. En este caso, la interfaz es Strategy Interface y sus implementaciones son Strategy 1, Strategy 2, Strategy 3. El objetivo del patrón de diseño es que nosotros podamos seleccionar de forma dinámica alguna de las implementaciones según la condición que se active. Si es que la condición que se activa es la número 1, entonces utilizaremos la implementación del Strategy 1. Por otra parte, si es que se activa la condición 2 o 3, utilizaremos la implementación del Strategy 2 o 3 respectivamente. Una de las características que se menciona en el patrón de diseño Strategy es que añadir nuevas estrategias no afectan a las clases existentes. Eso debido a que esta estructura respeta el principio de abierto cerrado de Solid. Es decir, está abierta para extender nuevas estrategias, pero cerrada para su modificación. Ahora clonaremos el proyecto POC Java Strategy. Pero antes de ir al código, les voy a mostrar con qué nos vamos a topar. Tenemos una clase repository y en esta clase repository inyectamos una lista de DAOs. DAO es una interfase que declara los métodos para poder acceder a la fuente de datos. Y tenemos dos implementaciones. Una, el CSV DAO Implement, que obtiene los datos a partir de un archivo CSV. Y Memory DAO Implement, que obtiene los datos a partir de una lista de Java. En este momento nos damos cuenta que tenemos dos implementaciones o dos estrategias para poder resolver los métodos declarados en DAO. Es decir, DAO sería la interfaz de estrategia y el CSV Implement sería como una estrategia 1 y el Memory DAO Implement sería una estrategia 2, y esto nos da la posibilidad de que sigamos extendiendo. Tal vez si en el futuro deseamos que la fuente de datos sea una base de datos SQL, podríamos tener un SQL DAO Implement, por ejemplo. Ahora la pregunta es, ¿cómo seleccionamos alguna de las estrategias o implementaciones de DAO? Para ello hemos utilizado una inyección de una lista de DAOs, para que tengamos todos los DAOs disponibles y podamos recorrer sobre ellos. Una vez que recorramos todos los DAOs disponibles, vamos a seleccionar el que necesitemos. Entonces podemos realizar la selección de la estrategia en la clase repository. Podemos agregar un método que nos sirva como artificio de selección, por ejemplo selectDAO. Y en este método selectDAO le podemos pasar la clase que nosotros queremos utilizar. Vamos a recorrer la lista de DAOs y aquel DAO que coincida con la clase seleccionada será la implementación que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? ¿Y de dónde sacamos este class? Para ellos nos vamos a agenciar del archivo de configuración Application Properties. Vamos a recuperar la variable selectorClass y nos va a devolver CSV DAO Implement. Lo vamos a comparar con cada una de las clases. CSV DAO Implement coincide con CSV DAO Implement. Sí, entonces esta será la que utilicemos. Por su parte, Memory DAO Implement daría falso. Pero necesitamos algo más para determinar si es verdadero o falso. Para ello nos vamos a apoyar de un método supports. Este método supports lo declara la interfaz DAO y nos va a servir para que nosotros implementemos en cada una de las estrategias o implementaciones un método booleano que va a indicar si es que la clase seleccionada, la selected class, corresponde con la implementación que estamos intentando evaluar. En este caso tenemos CSV Implement. Entonces, cuando CSV Implement se pase como parámetro de selected class, vamos a evaluar CSV Implement es asignable a CSV Implement, es correcto. Entonces, esa sería la implementación que vamos a utilizar. Por su lado, aquí no funcionaría, ¿no? Ya que es Memory DAO Implement is asignable from CSV DAO Implement, eso daría falso, ¿no? Entonces ese es el propósito del método supports, evaluar la coincidencia de las implementaciones con la clase configurada.
Ahora sí vayamos al código. La primera capa que vamos a revisar es la interfaz DAO. En esta interfaz DAO tenemos dos métodos de consulta. El método findAll para tener la lista de todos los elementos y el findByCode para tener un elemento mediante su código. Y tenemos un método adicional que es el método supports, que es el que les comentaba antes. Vamos a revisar cómo está implementado en cada una de las implementaciones. Tenemos el Pokémon Memory DAO Implement. El método supports recibe como parámetro de entrada una selected class de tipo class. Evaluamos si Pokémon Memory DAO Implement es asignable a la selected class que viene como parámetro, entonces retornamos booleano, verdadero. En el Pokémon CSV DAO Implement sucede algo muy similar. Recibimos el selected class de tipo class y evaluamos si el Pokémon CSV DAO Implement es asignable a la selected class que viene como parámetro, entonces retornamos verdadero. Esto se podría reemplazar por this get class. Lo mismo en la otra clase, dado de que this representa la clase en la que estamos ubicados. En el caso del Pokémon Memory DAO Implement, simplemente tenemos una lista hardcodeada y recuperamos todos los elementos para el findAll y hacemos el filtro en el findByCode. En el caso del Pokémon CSV DAO Implement, tenemos una lógica para leer el archivo CSV y realizar las mismas operaciones. Ahora vayamos a la capa Repository. En el Pokémon Repository tenemos inyectado un set de Pokémon DAOs. Este set de Pokémon DAOs es inyectado con ayuda de Google Gise. En este caso tenemos múltiples implementaciones para Pokémon DAO, con lo cual creamos un multibinder. Este multibinder nos devuelve un set de implementaciones. Entonces a este binder set le agregamos las implementaciones. Pokémon DAO tiene las implementaciones Pokémon CSV DAO Implement y Pokémon Memory DAO Implement. De esta manera, ambas implementaciones están enlazadas a Pokémon DAO. Retomamos con Pokémon Repository y en el método findAll y el findByCode se invoca al método selectDAO. Este método selectDAO nos va a permitir recuperar desde las propiedades la clase que queremos utilizar. En este caso, Pokémon Memory DAO Implement. Entonces, recuperamos este valor a partir del archivo de propiedades y lo convertimos en una clase con el método getPropertyClass. A continuación, una vez que tenemos la clase seleccionada recuperada a partir del archivo de propiedades, hacemos la evaluación. Para cada Pokémon DAO del set de Pokémon, si es que alguno de los DAOs coincide con la clase seleccionada, entonces retornamos el DAO. En caso de que no haya alguna implementación que coincida con la clase seleccionada, lanzamos una excepción. Ahora en nuestra clase application, en su método principal, vamos a recuperar una instancia de Pokémon Repository. Recordemos que Pokémon Repository también fue matriculado en la configuración de dependencias de Google Gise. Y vamos a aprovechar el método findAll para probar de que todo funcione correctamente. Repository por detrás, recuerdan que está utilizando alguna de las implementaciones de DAO, alguna de las estrategias. Pero ¿cuál de ellas va a ser utilizada? Pokémon Memory DAO Implement. Para que sea visible cuál de las implementaciones es la que se va a ejecutar, voy a colocar dos puntos de interrupción. Un punto de interrupción en la clase CSV DAO Implement y un punto de interrupción también en Memory DAO Implement. De esta manera, cuando yo ejecute en modo de debug, la ejecución se parará en alguna de las estrategias. En este caso, se paró en Memory DAO Implement. Ello debido a que en tiempo de ejecución se leyó esta propiedad y se seleccionó la estrategia o la implementación Pokémon Memory DAO Implement. Voy a dejar correr y me devolvió la respuesta esperada. Ahora lo que voy a hacer es cambiar la implementación. Ya no será Pokémon Memory DAO Implement, sino que será Pokémon CSV DAO Implement. Para ello, copio el paquete, que debería ser el mismo, y el nombre de la clase. Vuelvo a ejecutar en modo de debug y esta vez me interrumpió en la clase Pokémon CSV DAO Implement. Con ello demostramos que se seleccionó alguna de las estrategias de acuerdo a cierta condición. En este caso la condición es la propiedad configurable selectorClass.
Ahora hablemos brevemente sobre algunos de los posibles errores con los que podrían toparse. Por ejemplo, ¿qué sucedería si por alguna razón escriben mal el paquete o la clase? Por ejemplo, le estoy agregando una pd más y voy a ejecutar la aplicación. En este caso, se propagó una excepción de tipo class.not_found_exception. En la clase properties_rigger, en el método getPropertyClass, nosotros realizamos la conversión de esta cadena hacia una clase de Java. Pero al no existir una clase de Java llamada Pokemon CSV DAO implement P, se ha generado esta excepción. Por eso hay que tener bastante cuidado cuando definimos esta propiedad. En este caso debería ser Pokemon CSV DAO implement. Otro error con el que nos podríamos topar está relacionado con la inyección de dependencias. Recordemos que a la interfaz DAO implement la implementa el CSV DAO implement y el memory DAO implement. Es decir, tenemos múltiples implementaciones para una interfaz. No es el caso típico de que tenemos una sola implementación para una sola interfaz. Con lo cual, en este caso, específicamente con Google Gise, que es nuestro gestor de inyección de dependencias, lo que tenemos que hacer es crear un multibinder, al cual le vamos a asociar las implementaciones del CSV DAO implement y el memory DAO implement y las que hubieran que implementen de Pokemon DAO de esta manera. Ahora voy a forzar un error para que veamos con qué nos podríamos topar. Voy a comentar la configuración que tenemos actualmente y voy a replicar la configuración que hemos realizado para Pokemon Repository. Recordando de que Pokemon Repository es una clase individual. Entonces colocamos Pokemon CSV DAO implement, Pokemon Memory DAO implement, como si estuviésemos configurando estas dependencias de forma individual. En este caso, al intentar ejecutar nuestra aplicación, esto botaría error, ya que Google Gise no logra resolver cuáles son las implementaciones que le pertenecen a Pokemon DAO.